de manera presencial. Bueno, creo que ya están todos, ¿sí? No la mayoría. Hoy terminamos la parte de neumología. ¿Sí? Ya terminamos la parte de neumología y la próxima clase ya entramos lo que es cardiología. ¿Sí? Entonces los temas básicos de neumología ya vimos la parte virtual. Entonces ahora vamos a terminar y les quiero comentar este caso clínico para que ustedes vayan teniendo ya ese raciocinio clínico que vamos a necesitar mucho durante las prácticas, ¿sí? Hoy comienzan también ya las prácticas, ¿sí? Le dijeron que iba a ser de manera simulada. ¿Quién empieza hoy a la 1? ¿Qué grupo? 5. ¿Hay alguien del grupo 5 acá presente? ¿No le podés? ¿Vos también? Sí. Va a ser en el hospital, ¿sí? En el hospital va a ser a la 1, ¿sí? Con el doctor José Moreira, ¿sí? Bueno, vamos a tener ya. Y lo que vamos a hacer simulado va a ser el del horario de las 4. ¿Quién es el grupo que tiene hoy a las 4 de la tarde? Grupo 2. ¿Alguien del grupo 2? No, ¿El grupo no? no. Hoy a las 4. ¿Vos? Bueno, hoy vamos a hacer simulado acá. Sí. Y vamos a ir rotando así, ¿sí? Vamos a ir rotando. Simulados, prácticas, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, miren chicos, este caso clínico, vamos a ver si podemos dilucidar. Usted es el clínico de guardia, ¿sí? Es llamado para una interconsulta, para una evaluación en el servicio de traumatología. Entonces, ustedes son el clínico de guardia que es llamado en el servicio de traumatología. El señor José, de 85 años, postquirúrgico de fractura de cadera, sufrió una caída, se fracturó la cadera y tuvo que ser operado. Presenta disnea. Disnea sabemos todo que es, ¿verdad? Dificultad respiratoria de aparición brusca. Entonces, disnea de aparición súbita. Desaturación, 87%. Taquicárdico, 111 latidos por minuto. Refiere dolor en miembro inferior derecho, donde se observa un aumento de diámetro de dicho miembro. Entonces, un aumento de diámetro de dicho miembro. ¿Cuál puede ser su sospecha diagnóstica? Entonces el paciente está postquirúrgico de una cirugía traumatológica y de repente empieza a tener dificultad respiratoria. Empieza a estar disneico, desatura, está taquicárdico, ¿sí? ¿Cuál es la primera hipótesis diagnóstica que tenemos que tener en nuestro paciente? ¿Cómo? ¿Segura? Trombose pulmonar hemorrágica, trombose. ¿Sí? Un paciente operado, recién operado, inmovilizado probablemente, y que empieza a tener disnea brusca. ¿Todos están de acuerdo? No. ¿Con tromboembolismo pulmonar? No. ¿No? ¿Qué puede ser otra hipótesis diagnóstica? Bueno, muy bien para la compañera, ¿sí? Este es el cuadro clínico típico de un paciente que está cursando un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Recuerden siempre que los pacientes inmovilizados, ¿sí? Inmovilizados, ya sea por fractura de cadera, politraumatismo, pacientes oncológicos que están inmovilizados y que empiezan con una disnea brusca, empiezan a desaturar y tienen asimetría de miembros, probablemente una trombosis venosa profunda, entonces tu primera sospecha diagnóstica siempre va a ser un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos esos émbolos de los miembros inferiores van ¿a dónde? A los pulmones. Vamos a ver el mecanismo fisiopatológico. Pero recuerden siempre esto, pacientes que están inmovilizados y desencadena disnea brusca,
de saturación, entonces tienen que sospechar de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Y como siempre tienen que definir la patología, ¿sí? Tromboembolismo pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Que un trombo proveniente de otro sistema hace un émbolo y va a impactar ¿en dónde? En nuestra arteria pulmonar, ¿sí? ¿Dónde generalmente ocurre esos trombos? En los miembros inferiores, ¿sí? Los trombos de los miembros inferiores, casi 90%, ya sea por éstasis venosa, ¿sí? Los pacientes inmovilizados, poca circulación, éstasis venosa y formación de trombos, ¿sí? Esos trombos se desprenden de los miembros inferiores, vena cava inferior, aurícula derecha, ¿sí? Aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar y va y se enclava, ¿sí? ¿Y qué causa ahí? Un hipoflujo, ¿sí? Sanguíneo a los pulmones, desencadenando el cuadro típico del tromboembolismo pulmonar, que es la disnea, ¿sí? La disnea. Entonces, consiste en el enclavamiento de las arterias pulmonares de un trombo desprendido, o sea, de un émbolo. El trombo, cuando se desprende, se llama émbolo, cuando se va y se impacta en otro sistema, ¿sí? De alguna parte del territorio venoso. ¿Cuál es el territorio venoso de donde provienen estos émbolos? Miembros inferiores. Recuerden siempre, 90% vienen de los miembros inferiores. Por eso, todo paciente que tiene tromboembolismo pulmonar tiene que recibir un ecodoppler para buscar trombosis venosa profunda de los miembros inferiores, ¿sí? ¿Por qué es importante saber tromboembolismo pulmonar? Es la tercera causa de muerte con relación cardiovascular, ¿sí? Después del ictus, o sea, del ACV, del accidente cerebrovascular, y después del infarto. Ya le sigue el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Imagínense ustedes, ACV, infarto y ya viene el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Como causa de muerte. Algunos pacientes que hacen muerte súbita, ¿sí? Que paran de la nada, hacen muerte súbita, una de las causas suele ser tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Una de las causas suele ser tromboembolismo pulmonar. Es la causa más prevenible de muertes en pacientes hospitalizados. ¿Cómo podemos prevenir un tromboembolismo en un paciente hospitalizado? Anticoagulación, ¿verdad? Anticoagulación y movilización precoz, ¿verdad? Nosotros sabemos que al caminar la bomba muscular es lo que hace que haya el retorno venoso, ¿sí? Entonces las bombas musculares cumplen una función importantísima del retorno venoso, del sistema venoso, ¿sí? Entonces movilización precoz y anticoagulación esencial para pacientes hospitalizados y que están inmovilizados, ¿sí? Generalmente mayor a 3 días, si están encamados, ya tenemos que hacerle una anticoagulación, ¿sí? El 75% de las embolias suelen producirse en la comunidad y el resto es en los hospitales. Pero en los hospitales podemos prevenir, ¿sí? Movilización precoz y anticoagulación, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo, ¿sí? Para que mi paciente tenga la posibilidad o la probabilidad de desarrollar tromboembolismo pulmonar? Tiene que cumplir la tríada de Virchow, no sé si recuerdan, ¿sí? Que es éstasis venosa, o sea que hay poca circulación del sistema venoso, éstasis, ¿sí? Lesión endotelial, o sea, cuando el endotelio, la fina capa que recubre los vasos sanguíneos, hay una lesión, entonces desprenden o liberan sustancias protrombóticas, ¿verdad? Entonces formación de trombos, ¿sí? Y estados de hipercoagulabilidad por el uso de anticonceptivos, algunas patologías genéticas, ¿sí? Entonces tríada de Virchow. ¿Cuáles son los factores de riesgo mayores? Si yo tengo un paciente
con fractura de cadera o de rodilla y que se desencadena una disnea brusca, taquicardia, entonces siempre tengo que sospechar de tromboembolismo pulmonar porque es un riesgo mayor. Ahí cumple casi toda la triada de Virchow: éstasis venosa, lesión endotelial y estado de hipercoagulabilidad, ¿sí? Cirugías mayores, todo porque están inmovilizados, los pacientes no pueden moverse, ¿sí? Entonces hay mucha éstasis venosa y predisposición para formación de trombos. Politraumatismo, también inmovilizado, daño espinal. Miren, todas las condiciones que permite que mi paciente no pueda movilizarse, entonces son criterios mayores, factores de riesgo mayor, ¿sí? Y tenemos también menores, ¿sí? Que son varios, ¿sí? Estos son los más importantes. Los menores, por ejemplo, inmovilización de extremidades inferiores, ictus, o sea, accidente cerebrovascular con parálisis de miembros inferiores, reposo en cama mayor a 3 días, ¿sí? Viajes prolongados, a veces los pacientes que hacen viajes de ómnibus o inclusive de avión de largo trayecto, después desencadenan un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Quimioterapias, uso de fármacos, todos criterios menores, pero siempre recuerden que cualquier condición que no le permite la movilización a mi paciente es un riesgo muy importante de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la etiología? Entonces, ese factor de riesgo, mi paciente está inmovilizado, hay éstasis venosa, no hay un buen flujo venoso, predispone a la formación de trombos, en donde principalmente miembros inferiores, ¿sí? 90% de los trombos son formados en los miembros inferiores, ¿sí? Esos trombos se desprenden y se van a nuestras arterias pulmonares, ¿sí? Los más riesgosos son los iliofemorales, ¿sí? Los iliofemorales son los que más riesgo hay de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Aunque pueda haber en otras partes, por supuesto, ¿sí? Venas superiores, venas prostáticas, uterinas, recuerden que la mayor parte es de trombosis venosas profundas de los miembros inferiores. Entonces, todo paciente con tromboembolismo pulmonar tiene que tener un ecodoppler, ¿sí? Buscando trombosis venosa de los miembros inferiores, ¿sí? La fisiopatología más o menos ya sabemos, ¿sí? Tenemos un trombo en los miembros inferiores, ese trombo se desprende, ¿sí? Viaja a la vena cava, aurícula derecha, ¿sí? Ventrículo derecho, arteria pulmonar, ¿sí? Impacta y se enclava, ¿sí? Hay hipoflujo en nuestro sistema pulmonar, en el cual va a causar una alteración del parénquima pulmonar, ¿sí? Llevando a atelectasias, a la alteración de la difusión de oxígeno, a la alteración de la hematosis, ¿sí? Llevando al cuadro clínico característico de disnea. Entonces el paciente va a comenzar a tener disnea, ¿sí? Esa porción del pulmón en el cual hay hipoflujo, entonces no le va a llegar sangre, no va a ocurrir la hematosis, ¿sí? Entonces, y puede haber espacio muerto, o sea, donde no hay intercambio gaseoso. Claro, si no llega sangre, ¿cómo va a haber intercambio gaseoso, no? Atelectasias, no llega sangre, entonces los alveolos colapsan todo, ¿sí? Eso es atelectasia, el colapso alveolar, ¿sí? Broncoespasmo, también se desencadenan sustancias inflamatorias, que el cual puede ocurrir, puede causar broncoespasmo, ¿sí? Todos estos mecanismos que va a llevar al paciente a tener disnea, ¿sí? Tener disnea. No puede hacer el intercambio gaseoso, hay broncoespasmo, atelectasia, colapso alveolar. Entonces el síntoma más frecuente, ¿cuál va a ser? Disnea. Y es brusco. Imagínense ustedes, se da un trombo, ocluye rápidamente nuestra arteria pulmonar, ¿sí? Desencadena un cuadro característico de disnea, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? ¿Cuál es el cuadro clínico entonces? Entonces, con el
Con el caso clínico de la presentación, entonces ya podemos saber cuál es la sintomatología de mi paciente. Entonces, yo tengo un paciente con factor de riesgo, inmovilizado, uso de anticonceptivos orales, politraumatizado, accidente cerebrovascular, cirugía, que está inmovilizado en el hospital o inclusive en la casa, pacientes con cáncer, con neoplasias, entonces que desencadenan disnea brusca, dificultad respiratoria brusca y se le constata desaturación, entonces lo primero que tenemos que sospechar es el TEP, ¿sí? La disnea es el síntoma más frecuente, ¿sí? Disnea. ¿Por qué? Por todo el mecanismo fisiopatológico que vimos. Telectasia, broncoespasmo, ¿sí? No hay intercambio gaseoso, entonces desencadena todo el proceso de disnea, ¿sí? La taquipnea es el signo más frecuente, ¿sí? Entonces, como vieron en semiología, síntoma, un dato subjetivo que solo el paciente puede percibir, y el signo más frecuente es la taquipnea, ¿sí? La frecuencia respiratoria aumentada, ¿sí? Puede haber otros signos, taquicardia muy frecuente, la taquicardia, turgencia yugular. ¿Por qué? Porque tenemos un aumento, o sea que, ¿por qué va a haber ingurgitación yugular? ¿Por qué va a haber miren, acá tenemos un trombo impactado, entonces ¿dónde va a aumentar la presión? En los ventrículos, en el ventrículo derecho. Esa presión va a ser de forma retrógrada a la aurícula derecha, a la aurícula derecha, a la vena cava. Entonces todo el sistema venoso va a estar con mucha presión, entonces vamos a tener ingurgitación yugular, ¿sí? Ingurgitación yugular por ese aumento de presión retrógrada, ¿sí? Bueno, murmullo vesicular disminuido, por supuesto, si tenemos un pulmón con atelectasia, ¿sí? Con colapso alveolar, no va a haber suficiente flujo para escuchar el murmullo vesicular, ¿sí? Entonces los murmullos vesiculares van a estar disminuidos. Otro síntoma, dolor pleurítico. Suele ser muy común que el paciente refiera a un dolor pleurítico. ¿Alguien sabe cómo es el dolor pleurítico? ¿Cómo duele la pleura? Muy bien. El paciente con un dedo te puede señalar en dónde le duele. ¿Sí? Dolor en punta de costada y que empeora con empeora, no puede, inclusive le falta el aire porque no puede. Así está, ¿sí? Dolor pleurítico, ¿sí? Dolor en miembro inferior, ¿por qué? Por causa de la trombosis venosa profunda de los miembros inferiores. Puede haber tos, ¿sí? Tos y chillido de pecho. ¿Por qué chillido de pecho? Por el broncoespasmo, ¿sí? Por el broncoespasmo. Entonces, todo eso, aquí falta hemóptisis, ¿sí? Hemóptisis también suele ser bastante frecuente en el tromboembolismo pulmonar. Entonces, un paciente va a estar disneico y taquipneico, va a estar tosiendo, murmullo vesicular un poco disminuido, puede haber broncoespasmo y puede haber hemóptisis, ¿sí? Y dolor pleurítico. ¿Bien? Hay un espectro clínico del tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar puede ser leve, ¿sí? Pocos síntomas, hemodinámicamente el paciente está estable, ¿sí? La presión arterial está normal, ¿sí? La presión arterial está normal y no hay disfunción del ventrículo derecho. Ustedes saben que el ventrículo derecho es el que más sufre, ¿sí? Entonces el izquierdo tenemos bien, pero el derecho es el que más va a sufrir, ¿sí? El tromboembolismo moderado, la presión pulmonar, la presión, la hemodinamia está normal, pero ya tenemos alteraciones ecocardiográficas, ¿sí? Ecocardiográficas de alteración del ventrículo derecho, ¿sí? Ya tenemos hipoquinesia, o sea, el ventrículo derecho ya está trabajando de manera en menor grado, insuficiente, ¿no? Entonces ya hay hipoquinesia. Y el TEP masivo ya cuando hay colapso hemodinámico, el paciente ya empieza a entrar en un shock de tipo obstructivo, ¿sí?
Entonces, por más de 15 minutos. Por ejemplo, yo le encuentro en un TEP moderado, me empieza a hacer hipotensión, yo le hago expansión volémica y recupera mi hemodinámica. Si estoy hablando de TEP masivo, es más de 15 minutos. Esa hipotensión dura más de 15 minutos, ¿sí? Entonces, TEP leve, presión normal, no hay disfunción del ventrículo derecho. Moderado, presión normal, pero ya hay alteración del ventrículo derecho ecocardiográficamente. Y TEP masivo cuando ya hay colapso hemodinámico. El paciente ya entra en inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Se hizo un gran estudio que con los criterios solamente clínicos no podíamos tener una buena sensibilidad en el diagnóstico, ¿sí? Entonces se hizo algunos predictores, o sea, algunos pretest para saber cuál es la posibilidad de que mi paciente esté cursando con un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Yo me voy y le evalúo a mi paciente clínicamente. Me parece una neumonía, me parece una insuficiencia cardíaca. Entonces no era muy sensible. Entonces se hizo estas escalas, ¿sí? Como un pretest para saber cuál es la posibilidad de que mi paciente esté cursando un tromboembolismo pulmonar. El más famoso es la escala de Wells. ¿Escucharon hablar? Es una pequeña lista que ustedes van sumando a su paciente, ¿sí? Y cuanto más puntaje tiene, más es la posibilidad de que mi paciente esté cursando con tromboembolismo pulmonar. ¿Cuáles son esos? Diagnóstico alternativo menos probable que la TEP. O sea, si yo estoy pensando en otro diagnóstico, yo no sumo puntos. Pero si mi primer diagnóstico es TEP, yo ya le sumo 3 puntos. Si mi primera sospecha diagnóstica es tromboembolismo pulmonar, 3 puntos, ¿sí? Si tengo síntomas o signos de trombosis venosa profunda. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una trombosis venosa profunda? No, trombosis venosa profunda. Dolor, ¿sí? Dolor en el miembro afectado. Edema, aumento del diámetro del miembro afectado. Aumenta la temperatura también. Sí. Aumento de la temperatura. ¿Qué más? Dolor. El color. ¿Qué color generalmente se vuelve? Cianótico, ¿verdad? Cianótico. ¿Cómo? Frío, ¿en cuál te da? En la oclusión arterial, ¿sí? En la oclusión arterial te da un miembro inferior frío. En la trombosis venosa profunda está caliente, ¿sí? Porque hay éstasis venosa, ¿sí? Maniobra de Omans, que es empujamos la planta del pie y desencadena dolor. Entonces, todos esos signos y síntomas compatibles con trombosis venosa profunda, 3 puntos, ¿sí? Antecedentes de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, 1.5, ¿sí? Inmovilización de 3 días o cirugía en el último mes, 1.5 puntos. Taquicardia, vamos sumando, 1.5, ¿sí? Hemóptisis, miren cómo entra en uno de los criterios PRTs. Cáncer activo, si el paciente está con una neoplasia activa actualmente o en tratamiento paliativo, ¿sí? Entonces vamos a sumando todo esto y nos dan una probabilidad aquí, ¿sí? Una probabilidad. Si yo tengo menor de 2 puntos, la probabilidad es muy baja. Tengo que buscar otros diagnósticos, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, neumonías. Entonces tengo que buscar otra causa de disnea de mi paciente, ¿sí? Si yo tengo de 2 a 6 puntos, tengo una probabilidad intermedia, opa, ya es sospechoso. Yo tengo que descartar tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Y si tengo más de 6 puntos, entonces la probabilidad es alta, ¿sí? Directamente se tiene que ir a un estudio que se llama angiotomografía, ¿sí? Angiotomografía. Probabilidad baja, tengo que descartar otros diagnósticos. Probabilidad intermedia, yo tengo que descartar TEP. ¿Cómo yo descarto tromboembolismo pulmonar? Pidiendo un análisis.
¿Cuál es el análisis que se pide para descartar? Si me viene negativo, es negativo. ¿Ah? ¿Cómo? No. Encima? ¿Encima qué? Dímero de. Sí, dímero de. Sí, dímero de. Si mi dímero de viene negativo, descarto la posibilidad de tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Entonces, baja probabilidad, busco otra alternativa. ¿Sí? Probabilidad intermedia, tengo que descartarte. ¿Qué le pido? Dímero de. Si viene positivo, se va a imagen. Si viene negativo, descarto tromboembolismo pulmonar. Si tengo una probabilidad alta, no hace falta pedir nada, directamente angiotomografía. Les voy a mostrar cómo es el algoritmo, ¿sí? Bueno, aparte del contexto clínico, vieron cómo es todo clínico, ¿sí? Signos y síntomas, todo clínico, todo con un estetoscopio, frecuencia cardíaca, hemotis y signos y síntomas, ¿sí? ¿Qué podemos observar en los estudios de imágenes? ¿Sí? En una radiografía simple podemos ver este signo de Westermann, como el pulmón está oligoetnio, ¿sí? Miren cómo está negro, ¿sí? No se ve el parénquima, no se ven los trazos pulmonares, ¿sí? Porque hay hipoflujo, no se ve bien en la imagen, ¿sí? Porque por la proyección, pero miren cómo está bien oscuro, no se ve la trama pulmonar, ¿sí? Eso es oligoetnia, ¿sí? Vamos a ver uno más característico, signo de Westermann, ¿verdad? Y esta imagen, esta pequeña imagen que puede generalmente pasar desapercibida, ¿sí? Miren, este es un signo de Hampton, se llama, joroba de Hampton, que parece un triángulo, ¿sí? Con base pleural, tiene su base en la pleura y forma un triángulo. Entonces son algunos signos que podemos buscar en el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Acá hay otro, ¿sí? Entonces pacientes que están presentando disnea brusca, están inmovilizados, estamos sospechando, qué sé yo, de una neumonía y observan esto, ¿sí? Acá tenemos derrame pleural también, pero esto tendremos que buscar, ¿no? Signo de Hampton, ¿verdad? O joroba de Hampton también se llama. El electrocardiograma, ¿sí? El electrocardiograma. ¿Cuál es la alteración electrocardiográfica más frecuente en un tromboembolismo pulmonar? Taquicardia sinusal, ¿sí? Taquicardia sinusal. En el electrocardiograma vamos a ver taquicardia sinusal, ¿sí? Es lo más frecuente. Hay otros signos electrocardiográficos, como en que generalmente es menos frecuente, pero más específico, ¿sí? Más específico. Este es el famoso, no sé si se observa, el famoso patrón S1, Q3, T3. ¿Ya escucharon hablar ya del patrón S1, Q3, T3? Entonces, siempre que tienen un paciente con sospecha de TEP, le hacen un electrocardiograma y busquen ese patrón, ¿sí? Aparte de la taquicardia sinusal, el patrón S1QT33, ¿sí? ¿Qué consiste ese? Miren ustedes, en derivación de 1, S1, ¿verdad? Tiene una onda S negativa, ¿sí? Una onda S negativa. En D3 tiene Q negativa, ¿sí? Y tiene onda T negativa. Entonces S1 QT T3, ¿sí? Entonces toda negativa, ¿sí? ¿Cómo? S1 Q3 T3, ¿sí? S1 porque tiene onda S negativa en derivación 1, Q3 Q negativa en derivación 3 y T3 onda T negativa en derivación 3. El famoso patrón, ese sale en todos lados, ¿sí? En todos los libros, todos los concursos van a ver este tipo
tipo de patrón. Casi ya casi no son preguntas de concurso porque ya son muy difundidas ya, ¿sí? Entonces, pero esto tienen que saber sí o sí. Taquicardia sinusal y patrón S1 Q3 T3, ¿sí? En el electrocardiograma. En la gasometría arterial, ¿sí? En la gasometría arterial, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Por supuesto, hipoxemia, ¿sí? Si mi paciente está teniendo trastorno de la matosis, el primer dato acá de valor que vamos a tener en la gasometría es hipoxemia. Miren la PO2, ¿cuánto está? 46, ¿sí? Lo normal es de 80 a 100, ¿sí? La presión parcial de oxígeno de 80 a 100. ¿Cómo está abajo? ¿Cómo está abajo? 46, ¿sí? Y acá una saturación ambiente de 85, ¿sí? Entonces hay una hipoxemia, ¿sí? Una hipoxemia, ¿sí? En el ecocardiograma, ¿sí? En el ecocardiograma, vamos a ver, en el ecocardiograma siempre que tenemos que buscar sobrecarga del ventrículo derecho. Recuerden que hay un aumento de presión del ventrículo derecho por ese aumento de la presión retrógrada, ¿sí? Dilatación de la cavidad por el aumento de la presión, ¿sí? Hipoquinesias. Hipoquinesia, ¿qué quiere decir hipoquinesia? Poco movimiento. Entonces el ventrículo derecho va a comenzar a tener pocos movimientos. Inclusive el ventrículo derecho se dilata tanto que comprime las arterias coronarias y pueden causar un infarto del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, tanto que se dilata, el ventrículo derecho comprime su propia la arteria coronaria derecha, comprime, ¿sí? Y puede causar un infarto del ventrículo derecho, ¿sí? Y regurgitación tricuspide. Entonces, estos son signos de sobrecarga del ventrículo derecho, signos indirectos de que mi paciente está cursando un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Biomarcadores, el principal de todo es el dímero D, ¿sí? En el tromboembolismo pulmonar es el dímero D, pero siempre tenemos que estar atentos con estos dos biomarcadores, ¿sí? Troponinas para ver si mi paciente está infartando, aparte de su tromboembolismo pulmonar. Si esa dilatación del ventrículo está afectando mi coronaria derecha, está infartando. Y BNP. ¿Alguien sabe para qué sirve el BNP? El BNP es el péptido natriurético cerebral, ¿sí? ¿Alguien sabe para qué sirve el BNP? ¿Las troponinas saben para qué sirve? ¿Para qué? Para hacer diagnóstico de infarto, ¿sí? De infarto, ¿sí? Las troponinas, principalmente la troponina I. Las troponinas son las enzimas que colan colactina y miosina, y cuando hay necrosis se empiezan a liberar las troponinas. Por eso en necrosis miocárdica empieza a haber muchas troponinas positivas, ¿sí? Y el BNP para insuficiencia cardíaca, si mi paciente está entrando en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces el BNP es para insuficiencia cardíaca, si estoy teniendo ese colapso cardiovascular, y troponina si mi paciente está infartando, ¿sí? Es muy importante pedirlo también, pero no es para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Acá, el dímero D, este es el principal del tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Si mi dímero D es menor de 500 y mi pretest, o sea, mi escala de Wells es probabilidad baja, yo descarto tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Entonces yo a mi paciente le hago su escala de Wells, si mi probabilidad es baja, generalmente ya descarto, ¿sí? Pero si mi dímero D viene por debajo de 500, el valor predictivo negativo es muy alto, o sea, yo descarto la probabilidad de que sea un tromboembolismo pulmonar. Y ustedes me van a decir, ¿y si viene positivo?
mi dímero D, yo confirmo el diagnóstico. No. Todavía no, ¿sí? El dímero D sirve para descartar, ¿sí? Para descartar, pero no así para confirmar, ¿sí? Para confirmar, ¿qué yo le pido? ¿Qué yo le pido? Vamos a raciocinar un poquito. ¿Qué estudio yo le puedo pedir para diagnosticar tromboembolismo pulmonar? ¿Cuál es el fenómeno fisiopatológico que está ocurriendo? Estoy teniendo un trombo en mi arteria pulmonar. ¿Y cómo yo puedo ver eso? Ecocardiograma. Ecocardiograma. Yo voy a ver el trombo. Highlights. Un angiograma. Muy bien, angiografía. O sea, yo tengo que estudiar el vaso sanguíneo, ¿sí? Le meto contraste y para ver si hay flujo, ¿sí? Un angio. Entonces, es una angiotomografía pulmonar para ver la circulación pulmonar, ¿sí? Entonces, ese es el gold estándar para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Angiotomografía. Yo tengo mi sospecha clínica cuando, si mi paciente tiene factores de riesgo, ¿sí? Si tiene signos y síntomas, está con disnea, desaturación, tos, Dolor. mi Wells tiene una probabilidad intermedia alta, mi dímero D viene positivo, tengo ecocardiograma, dilatación del ventrículo derecho, ¿sí? Hipoquinesia, ¿sí? Todavía yo no hago el diagnóstico. ¿Cómo yo hago el diagnóstico exacto? Con angiotomografía. Yo veo el trombo en dónde está, ¿sí? Si no tengo angiotomografía, bueno, me guío con los demás, ¿verdad? Pero siempre angiotomografía, ¿sí? Pero si no tiene angiotomografía, no Sí. tiene. ¿Y se podría hacer un rayo X para se determinar? No, el radio. ¿Qué va a aparecer en la radiografía? ¿Mm? Osso, oxigênio. Triângulozinho. Solo eso, signos indirectos que no son específicos, ¿verdad? Pero te sirve para pedir un. Te va a servir para hacer diagnósticos diferenciales. Neumonía, neumotórax, derrames pleurales, pero para diagnóstico no te sirve para nada la radiografía, ¿sí? Pero sí te sirve la angiotomografía, es el gold estándar, ¿sí? Para hacer diagnóstico de tromboembolismo pulmonar es siempre angiotomografía, ¿sí? Entonces, si le hacemos la escala de Wells, este es el que está en nuestro libro, ¿sí? Le hacemos la escala de Wells, tenemos sospecha de mi paciente, usted es el clínico que se fue a traumatología, le hace su Wells. Me sale baja, probabilidad baja, hasta 2 puntos, de 2 a 4, es intermedia. Entonces yo tengo una sospecha de tromboembolismo, tengo que descartar. ¿Qué le pido? Dímero D. Si viene negativo, no hay TEP, no hay, descarta. Pero si viene positivo, ¿sí? Si viene positivo, si mi dímero D, tengo sospecha de TEP, dímero D positivo, ¿qué yo le pido? Angiotomografia. Angiotomografía. Si me viene positivo, bueno, Tem TEP. diagnóstico, tengo que tratar. Y si viene negativo, No hay TEP. busco otras causas, ¿sí? Si miren acá, si mi escala de Wells es alta, mayor a 6, mayor o igual a 6 puntos, ¿sí? Yo le pido dímero D, Não, no hace falta, porque la probabilidad de que sea un tromboembolismo es alto, ¿sí? No hace falta. Directamente, ¿en dónde va? A angiotomografía, ¿sí? Angiotomografía. Si viene positivo, TEP. TEP. Si es negativo, tengo que ver otros diagnósticos, ¿sí? Más o menos fácil, ¿sí? Sospecho de TEP, le hago su Wells. Si tengo baja, o sea, aptas, baja o intermedia, le pido dímero D. Si viene negativo, descarto. Si viene positivo, angiotomografía. Ahí diagnóstico, Os ¿sí? valores de referência que eu pergunto muito. ¿Cómo? Os valores de referência ¿Cuál valor de referencia? de D muda muito. No, eso es estandarizado, ¿sí? 500, ¿sí? Bajo 500. A partir de los 600 se va sumando 100, o sea. Pero el 500 es el gol estándar, ¿sí? El 500 es tu point, ¿sí? Tu set point, el 500. Si es mayor ya tenés que pedir angiotomografía, si es menor descartar, ¿sí?
pero a partir de los 60 el puntaje va así, 600. Si tiene 70 años, 700. Si tiene 80, 800. Pero yo quiero que recuerden ustedes mientras 500, ¿sí? 500. 500 para abajo descarto, ¿sí? 500 para arriba, angiotomografía, ¿sí? Si hay sospecha de TEP. ¿Hasta cuánto después de 500? ¿Cómo? 501 ya ella, claro. Sí. Pero si tiene 80 años, 80 años, generalmente 800, ¿sí? Generalmente 800. Eso es a nivel ya práctico, digamos, lo que es más actualizado. Nuestro libro ahí maneja todavía 500, ¿sí? Pero en la práctica, en las guías actualizadas es eso, ¿verdad? Entonces, si tiene 60, 600. 70 años, 700, ¿sí? 80, 800 y así. Siempre agregando 100 a más. 100 a más, ¿sí? Bueno, y este es el gold estándar. Miren ustedes, entonces le mete contraste, ¿sí? Y van viendo en dónde hay hipoflujo, dónde no va circulando el contraste, ¿sí? Esto es izquierdo y esto es derecho. Miren ustedes acá el tronco pulmonar izquierdo y el derecho como ya no tiene captación de contraste. Entonces hay un tromboembolismo pulmonar ahí, ¿sí? Es muy difícil de identificar a veces. Generalmente lo que no tenemos muchas prácticas con la angiotomografía, solamente con el informe del imagenólogo para identificar, ¿sí? Entonces, pero siempre van a tener su informe. Hay algunos pacientes que no pueden recibir contraste, ¿sí? Contraste. ¿Cuáles son esos pacientes? Los que tienen alérgicos, embarazadas, ¿sí? Y pacientes con falla renal, ¿sí? O si no, le fallamos el riñón y tienen que entrar en diálisis, ¿verdad? Entonces estos pacientes se recomienda hacer la gammagrafía, ¿sí? Acá en nuestro sistema de salud no tenemos, ¿sí? Pero es recomendable. Si el centro de salud tiene gammagrafía, ventilación, perfusión, entonces se le hace, ¿sí? Y si es embarazada y no hay este estudio, ¿qué hacemos? O si es renal crónico, o si es alérgico y no hay gammagrafía, ¿cómo vamos a diagnosticar tromboembolismo pulmonar si no le podemos hacer contraste? No va a servir porque No va a no enxergar, ve lo ve. no va a brillar. No va a ver el hipoflujo. ¿Cómo? Tomografia e clínica. Muy bien. Con la clínica. Con la clínica. É o resto que Sí, sobra. el resto. Con ecocardiograma, electro. Gímero, Entonces com tudo vamos que a tem. tener que hacer de forma más o menos de manera indirecta el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico nosológico completo es con o angiotomografía o con gammagrafía, que no pueden hacerse su angiotomo, ¿sí? Y siempre recuerden un ecodoppler de miembros inferiores, ¿sí? Todo paciente tiene que tener un ecodoppler de miembros inferiores para ver de dónde vino esos trombos, ¿sí? Bueno, acá para terminar el tratamiento, ¿sí? Entonces ya sabemos, tromboembolismo pulmonar es un trombo que va en la arteria pulmonar, desencadenando todos esos procesos fisiopatológicos, atelectasia, alteración de la hematosis, desencadenando disnea, taquipnea, hemóptisis, ¿sí? ¿Y de dónde vienen esos trombos? De los miembros inferiores, 90%. Tenemos una escala muy importante, una escala predictiva, escala de Wells, muy importante hacerla a todos los pacientes. Si cumple criterio bajo o intermedio, hay sospecha de TEP, no cierro todavía, entonces le pido dímero D, ¿sí? Si viene negativo, descarto. Si viene positivo, angiotomografía. Y si mi Wells es alto, directamente a angiotomo. Si no puedo hacerle angiotomo, gammagrafía, ¿sí? Con ventilación, perfusión. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Si yo tengo un coágulo
un trombo enclavado en mi arteria, si tengo un coágulo, ¿qué tengo que darle? Anticoagulante, ¿verdad? Anticoagulante. Y eso depende del contexto clínico de mi paciente. ¿Recuerdan? El que tiene un tromboembolismo, digamos, leve, un tromboembolismo moderado y un tromboembolismo masivo, ¿sí? Entonces, el tromboembolismo leve, ¿sí?, es aquel paciente que no tiene alteración tanto de su hemodinamia ni alteración ecocardiográfica, ¿sí? Entonces, el ventrículo derecho está bien y el paciente clínicamente, hemodinámicamente está bien, pero le hicimos diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué yo le voy a hacer? Anticoagulación convencional, ¿sí? Tenemos los nuevos anticoagulantes, los inhibidores directos del factor 10, ¿verdad? Como el rivaroxaban o la apixaban, ¿sí? Entonces le damos, ¿sí? Le damos rivaroxaban 15 miligramos 2 veces al día, rivaroxaban 2 veces al día, o apixaban 10 miligramos 2 veces al día. Alta precoz, en 5 días el paciente ya tiene que ir a la casa. ¿Cuánto tiempo? Por 3 meses. 3 meses. Y después reevaluar, ¿sí? Entonces, TEP leve, paciente hemodinámicamente estable y ecocardio normal. ¿Qué yo le hago? Anticoagulante vía oral, ¿sí? Rivaroxaban o apixaban por 3 meses. Alta precoz, yo le observo por 5 días a mi paciente. ¿Por qué yo hago esa observación? Porque ele pode ser alérgico. ¿Eh? Ele pode ter reação alérgica. ¿Por qué yo le voy a observar por lo menos 5 días? Saber como é que tá os rins, sistema renal. Para ver si de un leve no pasa a un moderado o un masivo. Entonces yo le voy a observar todavía, ¿sí? Entonces, el TEP intermedio o el TEP moderado es aquel paciente que está estable, ¿sí? Está estable, pero que ya tiene trastorno ecocardiográfico, ¿sí? Ya hay una pequeña hipoquinesia del ventrículo, ya está dilatado el ventrículo, hay una regurgitación tricupidea, ¿sí? Entonces, el tratamiento es el mismo, ¿sí? El tratamiento es el mismo, pero yo tengo que estar monitorizando a mi paciente más de cerca, ¿sí? Porque ya tengo una alteración ventricular y rápidamente él puede pasar a un choque cardiogénico, ¿sí? Por eso la monitorización va a ser más frecuente, ¿sí? Y el el tromboembolismo pulmonar masivo es aquel que ya me causa trastorno hemodinámico, ¿sí? Mi presión arterial sistólica baja, menor de 90, ¿sí? Y se mantiene, ¿sí? Se mantiene. Entonces el paciente está entrando en shock, ¿sí? Si mi paciente entra en shock, ¿qué yo le hago? Acá yo tengo que hacerle trombólisis, ¿sí? Trombólisis. Acá es trombólisis. La anticoagulación no es lo mismo que trombólisis, ¿sí? La trombólisis son otros fármacos. En este caso se usa alteplase, el RTPA, ¿sí? Se utiliza 10 miligramos en 2 minutos y 90 miligramos en 2 horas, infusión. O sea, 100 miligramos, ¿sí? Sí. Vieron que le está causando ese trombo, está causando colapso hemodinámico. Yo tengo que rápidamente destrancar esa arteria. Entonces, ¿cómo yo hago con trombólisis? Y si mi paciente tiene contraindicación, si tiene un sangrado activo, si es secuelar de accidente cerebrovascular y hay mucho riesgo de sangrado, yo no puedo hacerle un medicamento que me pueda predisponer a sangrado. Entonces yo me voy a trombectomía mecánica, se llama. Conecto un catéter, ¿sí? Y va hasta el émbolo y destapa la arteria, ¿sí? Entonces eso. La diferencia entonces, TEP leve e intermedio, anticoagulación vía oral. En TEP leve, alta precoz. En TEP moderado, tengo que tener más vigilado a mi paciente, monitorizado con monitores multiparamétricos si es posible, pero la anticoagulación todo vía oral, ¿sí? Y si tengo un TEP masivo,
yo tengo que hacer de trombólisis. Trombólisis. Doutor, Sí. quanto tempo de internação no intermédio e no assistente? ¿Cuál? Em los dos. No, y esto depende hasta que el paciente, La recuperación. hasta que recupere. Si no hay un tiempo así definido, claro, sí. Después de que se descarte completamente. Mas há uma média? ¿Cómo? Há uma média? No hay. Esto generalmente los pacientes entran en UTI. ¿Sí? Esto es terapia intensiva. ¿Sí? Esto es intermedia, terapia intermedia más o menos. ¿Sí? Hasta que veamos todos los marcadores o el dímero D viene bajando, los péptidos natriuréticos vienen bajando, la anticoagulación ya es plena, sabemos que el paciente ya no tiene riesgo de disfunción ventricular, ahí liberamos, ¿verdad? No sé, 2 semanas más o menos. Pero no te dice un número así como este. Este sí te dice alta precoz 5 días. Esto no, esto depende del contexto clínico. ¿Sí? Del contexto. Y este es mucho más, ¿verdad? Porque son pacientes graves. Son pacientes graves que suelen ser causas de paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Entonces vos le tenés que hacer reanimación y tenés que hacer su trombólisis también, ¿verdad? Entonces son causas de paro cardiorrespiratorio y generalmente prevenible si es dentro del hospital. Sí. Eu não posso confundir alguns sintomas com um infarto do miocárdio, no embolismo. Bueno, el infarto o miocardio, ¿cuál es la sintomatología clínica? ¿Cuál es la sintomatología? Dolor precordial, ¿verdad? Opresivo, que irradia al miembro superior o ambos brazos, no importa, ¿verdad? Puede haber sudoración, disnea, puede confundir. Para eso vos tenés tu escala de Wells, ¿verdad? Tu escala de Wells y tu electrocardiograma. En el electrocardiograma, ¿qué vas a ver? En un síndrome coronario. En el electrocardiograma vas a tener un supradesnivel del segmento ST, un infradesnivel del segmento ST o inversión de la onda T, ¿verdad? Que son trastornos. Paciente com esses sintomas, Y las enzimas, ¿verdad? se chegar paciente, Sí. uma emergência com esses Sí. sintomas, a primeira coisa que eu faço é anticoagulante. ¿Cuál síntoma? No, lo primero que ustedes van a hacer si llegan en la urgencia es estabilizar al paciente. ABC, ¿verdad? Ponerle oxígeno, ve si su vía aérea está permeable, ve cómo está la hemodinamia, si está la presión buena, bien. Ahí comienza tu interrogatorio. Bueno, si te va a sospecha de TEP, ¿qué le haces? Una escala de Wells, ¿sí? Una escala de Wells. Rápidamente dímero D, le vas haciendo ya tu electrocardiograma, ves si hay signos de síndrome coronario agudo, supra, infra, trastorno de la repolarización. Si no hay, ¿qué vas a tener en TEP? Vas a tener taquicardia sinusal, ¿sí? O patrón S1Q3C3, ¿verdad? O sea, así vos vas a ir descartando, ¿sí? ¿Qué le pedís? Dímero D. El paciente con tromboembolismo pulmonar puede tener un infarto, ¿sí? La causa del infarto es el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿sí? Pero un infarto no puede tener un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? No sé si respondí o cuál es la duda. Não, ele só tem paciente. ¿Cómo? Ele se assemelham pouco, né? Tipo, alguns sintomas eles são bem parecidos. E a forma de tratamento, tanto do IAM como do tromboembolismo, eles tratam um caso de a fibrinose, tanto para o infarto como para o Depende, la fibrinólisis en el infarto es solamente con supra, claro, sí. Lo que más se parece al tromboembolismo pulmonar y siempre va a haber el diagnóstico diferencial es una insuficiencia cardíaca aguda. Porque ¿cuál es el síntoma de una insuficiencia cardíaca aguda? Línea brusca, ¿qué más? Ingurgitación yugular, taquicardia, galope, entonces desaturación por el edema pulmonar, entonces insuficiencia cardíaca sí te puede confundir con esos dos, sí. El infarto no tanto porque se presenta bien con un dolor El infarto característico, es necrosis, opresivo,
que se desencadena durante la actividad, no mejora con el reposo, no hay desaturación. Entonces el infarto es un poquito diferente, pero la insuficiencia cardíaca sí te puede, Infarto da te puede necrose confundir, completa sí. por 15. Y puede ser los dos, claro, porque tenemos una fallencia del ventrículo derecho y eso es una insuficiencia cardíaca. Pacientes que hacen de tromboembolismo a repetición y no pueden tomar anticoagulantes, ¿sí? Por A o B motivo, tiene riesgo de sangrado. Generalmente se suelen colocar estos filtros, ¿sí? Esto es el famoso filtro de la vena cava inferior. ¿Para qué sirve esto? Se inserta en la vena cava inferior y evita que los coágulos que Subo. vienen de los miembros Pasen por inferiores el- pasen por así. al sistema circulatorio pulmonar, ¿sí? Estos son pacientes que hacen así tromboembolismo y que no pueden ser anticoagulados, ¿sí? Y este es un procedimiento también que no puede recibir trombólisis, por ejemplo, no puede recibir la trombólisis y tuvieron que entrar con una embolectomía, ¿sí? Entonces se coloca un catéter, se va a atar a la arteria pulmonar el catéter y extrae los coágulos, miren, los coágulos, ¿sí? Entonces trombectomía mecánica, ¿sí? De manera mecánica va y se saca el coágulo. Bueno, ahí, termino. ¿Sí? Termino. ¿De qué horas son? 9 y 20. ¿Descansamos un poco o continuamos? Sí, descansamos. Vamos a descansar. Bueno, 15 minutos. Cafecito, miramos.